أنا ما كنهضرش دريجة مزيان، تما ديال الفلاحة ما كتخلينيش. شوفوا شو شتع ارجع شي شتع ارجع زيد ارجع شباب ارجع شو ارجع زيد ارجع شباب ارجع ارجع
ارجع ارجع ارجع زيد 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 شافو شافو ارجع 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 شافو شافو شو شو شافو 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 ارجع 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 زيد عاود عاود شفق شفق ارجع شفق شفق شو شفق شفق ارجع ارجع شفق شفق الأرض فزكة الأرض فزكة la tierra mojada todavía difícil de trabajar صعيبة شبك 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 ارجع شبك زين شو ارجع زيد 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 ارجع ارجع شبك 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 شو شتا 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 اوه ارجع 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 زين شتا شو شوفوا ارجع شوفوا 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 مرحبا بكم صباح الخير. كيف انتوما؟ مزيان لاباس؟ ان شاء الله تكونوا كل شيء بخير.
كطلبوا مني نتكلم دارجة وما كنهضرش. المشكلة ما كنهضرش، فهمتي؟ انا ما كنهضرش دارجة مزيان. التمارة ديال الفلاحة ما كتخلينيش انخلت مع ماش باش تعلم صافي. المهم اليوم اخر مشكلة انا عندي الشومة بزاف، مشكلة كبيرة. اليوم خليت الماسة بالدية ديالي ولكن ما فيهاش الحليب والو، شوية كاين شوية. كل نهار كنكلف شوية وبنش إجماع خليب ونعمل إشبن إن شاء الله. Bueno, ahora en español, que se me da un poquito mejor. Marhaba. Ah, no. Eso también es Darija. Bienvenidos a Tierra de Kenia. Buenos días. Hoy quería hacer una pequeña introducción al principio del vídeo en Darija, que es el dialecto marroquí que hablamos aquí, porque últimamente están llegando cada vez más personas que hablan este dialecto y en varias ocasiones he leído en los comentarios que querían que hablase un poquito en este dialecto. Lo que pasa, he querido explicar que no me siento del todo cómoda porque desde luego considero que no lo hablo especialmente bien, entonces no creo que se me vaya a entender. También he dicho que con mucha ilusión hoy vamos a preparar queso con la leche de una de nuestras cabras. Como podéis comprobar, la leche que me ha dado Flora hoy es ridícula. Con esto no sacamos nada de queso, es que no tiene ni sentido hacerlo. Por eso, como ya he hecho en otras ocasiones, lo que hago es ir reservando lo que voy ordeñando en varios días distintos y así voy acumulando 1 litro, litro y medio, no llego a 2 litros, tendré máximo 2 litros de leche después de estar una semana o más ordeñando todos los días, mañana y tarde, y la cantidad que he conseguido es ridícula. Pues sabéis que mis cabras no son cabras de razas lecheras buenas, son bildis, no tienen raza, o en el caso de esta cabra Flora sí que es una mezcla de razas, pero aún así, para nuestra sorpresa, que esperábamos más leche, tampoco nos ha dado mucha leche esta cabra. Pero bueno, nos apañamos con lo que he ido ordeñando todos estos días y vamos a ello.
¡Wow! ¡Qué pinta! No te preocupes. Se va a clavar. Menos azúcar, pero... Salir como de lejos, no pasa nada. أهم قرمجة مضخمة هي كيسو قايص الله يرحم يمه ريكيسيمو حق الله ميلا ميلا ها والله العظيم انا محقق هذا وهذا cuerdas Mohamed Sí. No te la entiendo, ubre, tío. la ubre, Ah. la ubre, ¿no? Y que la otra saca la ubre y a la hora de vender, por ejemplo. Aquí vamos a hacer el fasa, es una planta, no sé cómo se llama en español, pero bueno, que es una planta que no hace falta trabajar la tierra el año que viene. Una vez que la haces ya está, se queda como 4 o 5 años en la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Hemos preparado unas canalizaciones por aquí por si se cae agua de la lluvia, que no esté eso encharcado de agua, lógico. Y después vamos a trabajarla la semana que viene, dejarla reposar 5 o 6 días y ararla otra vez con mulos, más fácil, y sembrar el fasa, ¿no? Ya ahí cuando lo sembramos pues viene tiempo de... Hay que hacer comida para animales, como sabéis que están aumentando. Cada vez tenemos más. Está aquí. Sí, está aquí, ya está. ¿Habéis visto esta chiquitina? Esta mañana al principio ya habéis visto a esta pequeñita, porque es una hembra. Ha nacido una preciosa hembra, que la voy a dejar ya con la madre porque si no, no se va a callar. Esta preciosa hembra nació hace ya una semana aproximadamente. He venido al establo para enseñaros los nuevos nacimientos que hemos tenido y uno de ellos es esta cabra. ما نعاونوها شوش العيلة ديالك ما عرفت والو والو مشكلة مشكلة عد مثلا قول لها غير تعرف كيف هذاك كيف الراجل كيف مرخي
صبر لك يدير ديري صبر لك يدير ديري خليه يطعسه يوقفوا مسكينة. دوق ملايين حقنية. Y la verdad es que el parto fue muy bien, gracias a Dios, simplemente que fueron un poco complicadas las primeras 24 horas de vida de esta cabrita, porque la madre es primeriza y no reaccionaba. Lo principal, una vez nace la cría, es que la madre le limpie, la chupe, le quite todos los restos del parto, seque a la cría porque vienen muy mojados y que empiecen a mamar, que se encalostren, que tomen calostro, ¿no?, en esas primeras horas de vida. Pero esto es lo principal, pues, para que el cordero, en este caso la cabrita, salga adelante. Pero a veces puede ocurrir que la madre no quiera hacer de madre, no le sale, no le nace el instinto por alguna razón y no hace de madre. Entonces esto es un problema, porque si no hace de madre ella, en este caso tendríamos que hacerlo nosotros. Ahora hicimos todo lo posible porque ella comprendiese que esa era su cría, que acababa de nacer y que tenía que cuidar de ella. Y aunque al principio la rechazaba, no le dejaba mamar, la olía y no hacía nada, se quedaba así como ensimismada, quieta, parada. Con un poco de paciencia y unas horas más tarde, ella sola entendió que era su cría y empezó ahora sí a lavarla, empezó a ceder y a dejarle mamar, y entonces todo se fue desarrollando estupendamente y ahora son inseparables. O sea que todo genial. Anda que yo con una cuerda en el cuello. Y por otro lado, la oveja que teníamos a punto de parir ya ha parido. El parto fue larguísimo, la verdad que lo pasamos regular, porque el parto fue muy largo y la vimos sufrir durante mucho tiempo. Estuvimos en la cuadra desde las 9 de la noche hasta las 2 de la madrugada que parió la última cría. Entonces, agotados, pero muy pendientes de ella porque teníamos miedo a que no saliera bien, porque la veíamos que hacía mucho esfuerzo y no conseguía dilatar y no conseguía sacar nada. Entonces no quisimos quitarle ojo y nos quedamos aquí hasta las tantas de la madrugada. Pero gracias a Dios salió bien, sobre todo porque teníamos la ayuda de nuestro vecino, Mohamed, que bueno, pues tiene experiencia de sobra en esto, y como es vecino y lo tenemos al lado, pues él quiso estar con nosotros, también le hacía ilusión, y gracias a él pues podemos decir que salió todo bien, alhamdulillah, gracias a Dios.
هذه ما بغيناش نخليوها نسلحوا فيها. كبيرة. صعيبة. صعيبة. بوحدي هذا والو. 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 صعيب. وحدها صعيب. مسكينة. صعيب. هذه ما بغيتش نسمعها. شوقا. العيلة. تبارك الله. كبيرة. صعيبة ولا ماشي صعيبة؟ صعيبة. على جنابها خلي البر. هي واخدة من عرف الموت. ايوه موت. جوج بين كبيرين. جوج كبيرة. Esta cuadra grande, que es la de las ovejas, lo que hemos hecho es dividirla en dos. Por un lado hemos dejado al macho y en la otra mitad hemos dejado a las madres con sus crías. Estas son las dos crías que ya conocéis. Este de aquí es el macho que nació en el vídeo anterior y aquella de atrás es la hembra, que están preciosos, es que están bonitos, van súper bien. Y por otro lado tenemos a la nueva madre y a las últimas crías que han nacido, que se nota que están un poquito más pequeñitas todavía, tienen el pelo más pelusilla, todavía porque al principio lo que tienen es pelo, no es lana todavía. Ahí va. Y ya estoy dentro con ellos. Chiquitino, por cierto, no sé si os lo he dicho, pero esta hembra ha tenido 2 corderos, son 2 machitos, ¿eh? Ahora voy a sacar a todos los animales a pastar, como cada día, pero esta vez con la diferencia de que vamos a salir fuera del vallado. Dentro ya sabéis que no queda comida, así que tenemos que salir fuera, pero fuera los riesgos aumentan. Seguimos estando dentro de la finca, pero sin seguridad de vallado, por lo tanto, en el caso de la yegua y la vaca, tienen que estar atadas para evitar escapadas a lugares peligrosos o incluso ajenos. Este nudo es el mejor, porque ahora ella tira y se sigue apretando, no se suelta, por mucho que tire.
vamos. Lucy. Arre. Se ha puesto como loca. Se vuelve loca, ¿eh? Lo estoy escuchando comer con tanta ansiedad que me está dando una felicidad. ¿Sabes? Muy bien. ¿Cómo que sí pasan? Ellos todavía no pastan, evidentemente, son muy chicos, pero imitan, aprenden por la imitación a la madre. Yo creo que esto solo lo puede entender quien tiene animales, y la satisfacción que me produce estar con ellos y verlos comer, yo creo que es lo que más disfruto, el verlos comer bien. Así que ahora lo que voy a hacer es quedarme aquí, pendiente de ellos, sentada, echando parte del día, porque aquí solo no se pueden quedar, ya no estamos en zona vallada, no están aquí tan protegidos, y hay que estar pendiente porque puede pasar cualquier cosa. El río no está demasiado lejos, está bastante cerca, o sea que hay que estar pendiente de que no se vayan a otras zonas que no son nuestras, que estén en nuestro terreno, dentro de nuestra finca, y que no accedan a zonas peligrosas. Así que gracias por acompañarme, muchas gracias, y gracias a Dios que estamos tan bien y que todo va saliendo cada día mejor. Nos vemos pronto, si Dios quiere, inshallah.